Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludar a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí mirando este video que trata del estudio de hoy viernes. Sí, hoy viernes 21 de julio estaremos hablando o desarrollando la sección para estudiar y meditar. Quiero invitar allí donde usted se encuentra para que incline su rostro, cierre sus ojos y oremos. Querido Señor, gracias por traernos aquí para poder estudiar tu palabra. Queremos que tú nos acompañes, queremos que nos hagas recordar lo que hemos estudiado esta semana para poder responder las preguntas que aparecen aquí en la guía de estudio. Acompáñanos, bendice a cada amigo, amiga que está aquí mirando el video. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, amigos, queridos hermanos. La sección para estudiar y meditar tiene una parte muy importante que necesitamos tomar en cuenta. Dice así: detrás de la epístola a los Efesios hay una historia que a menudo se repasa a medias o se hace alusión a ella. Los principales acontecimientos de la narración son los siguientes. ¿Qué está haciendo el autor aquí? El autor presenta una secuencia de manera ordenada de cómo es la conversión de una persona, cómo el Señor nos salva. Y está basado en lo que hemos estudiado hasta aquí, desde la primera lección. Recuerde que estamos en la cuarta lección. La próxima semana estaremos en la quinta. Entonces lo que el autor está haciendo, el autor de la lección, está haciendo es darnos un repaso y nos demos cuenta con este repaso de el proceso de la conversión de una persona. Y dice así: el primer paso es la elección divina de la gente desde antes de la fundación del mundo. Eso hemos aprendido, ¿no? Hasta aquí. Si usted toma Efesios capítulo 1, el versículo 4 dice así: Dios nos eligió en Él antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin culpa ante Él en amor. Versículo 5. Y nos predestinó para ser sus hijos adoptivos por Jesucristo, conforme al afecto de su voluntad. Y si vamos al versículo 11 dice: en Él hemos obtenido también una herencia, habiendo sido predestinados conforme al plan del que hace todo según el propósito de su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen estos versículos? Que el Señor elige a las personas desde antes de la fundación del mundo para que estas personas puedan tener la oportunidad de la salvación. No es que ya están determinadas para que se salven sí o sí. No, no. El Señor tiene el plan de salvar a todos. Pero recuerden que cada uno de nosotros tiene el don del libre albedrío. ¿Ya? El libre albedrío. Es decir, la libre elección de ambos caminos. Recuerden que frente a nosotros hay dos caminos: el camino de la vida y el camino de la muerte. El Señor nos eligió para que podamos ir por el camino de la vida. Nos eligió antes de la fundación del mundo. Nos predestinó. Sin embargo, esta predestinación no significa que ya nuestra vida está trazada para la salvación sí o sí, aunque yo no quiera. No, no es así. No es así, amigos, porque si no, seríamos nosotros personas inertes, es decir, como robots, programados para ir por un lugar, y eso no es libre albedrío. El Señor, repito, para mostrar su amor hacia nosotros, nos regaló el libre albedrío, la libertad para elegir el camino que nosotros querramos. Pero Él nos aconseja y hace todo lo posible para ir por el camino de la salvación.
Por eso estos versículos nos dejan claro que la elección de la gente de parte de Dios fue antes de la creación del mundo. Ya nos eligió para que seamos salvos, pero no nos determinó. ¿Ya? No, es decir, no es que dijo sí o sí tienes que salvarte, aunque no quieras. No, eso no. No es así. ¿Ya? Entonces, el primer paso es la elección del Señor antes de todo, antes que yo nazca, antes que sea creado esta tierra. Él ya tiene en mente, ¿sí?, mi vida para la salvación. Ya depende de mí que yo siga ese plan, siga esa elección. Entonces, el segundo paso es la existencia pasada y perdida. Es decir, recuerden que nosotros, cuando nacemos a esta tierra, cuando venimos a este mundo, venimos con la naturaleza pecaminosa. Y todos necesitamos nacer de nuevo. ¿Sí? Entonces, antes de nacer de nuevo, generalmente nuestra vida se va por un lugar donde no tiene que irse. Y el apóstol Pablo habló de eso. Por eso él dice que antes éramos así y asá. ¿Recuerdan eso? Vamos a leer algunos versículos. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice: Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Así es, amigos. Nosotros hemos sido concebidos en pecado, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque nuestros padres son pecadores. ¿Ya? Por eso por mis venas recorre la sangre mezclada de pecado, por así decirlo, ¿no? Mis genes están contaminados por el pecado. Por eso necesito yo nacer de nuevo, para que la naturaleza de Cristo intervenga en mi vida y pueda vencer a la naturaleza pecaminosa y pueda dirigir mi vida de una manera correcta. No significa que la naturaleza pecaminosa va a desaparecer cuando yo nazca de nuevo, es decir, cuando me entregue a Jesús. No desaparece, pero es controlada por el Espíritu Santo, por Dios ahora, un poder superior. Por eso solos, dice la Biblia, nada podemos hacer. Solos, con la naturaleza que tengo, solo es fracaso, solo es pecado, solo es hundirme más en las transgresiones. Pero con Cristo es diferente. La cosa cambia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene a mi vida y yo me entrego a Él voluntariamente, Él implanta su naturaleza en mí. ¿Sí? El Espíritu Santo toma mi vida y controla mi mente, controla mis impulsos de acuerdo a la comunión diaria que yo tenga con Él. Por eso dice aquí: en ellos anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Por eso dice aquí la lección, la existencia pasada y perdida. Vivíamos perdidos, haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios, cosas contrarias a lo que es correcto. ¿Por qué? Porque nacemos con la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Aunque yo nazca en un hogar cristiano, yo nazco pecador y tengo que nacer de nuevo. Entonces viene el tercer paso, la intervención de Dios en Cristo para salvarnos. ¿Sí? Ya nos eligió antes, ¿no? Es el primer paso de la conversión. Ya nos eligió antes de la fundación del mundo. Sin embargo, como venimos acarreando el pecado, entonces somos concebidos por nuestros padres en pecado también. Y cuando nacemos pecaminosos. ¿Y quién es el único que puede salvarnos? Dios. Por eso interviene Él a través de Cristo. Cuando yo crezco, después de nacer, yo del vientre de mi madre, yo crezco y tomo razón.
empiezo ya a tener conciencia de mi vida y de mis actos, entonces allí yo, ¿qué hago? Conozco a Cristo, comprendo sus enseñanzas y entonces me entrego a Jesús. Ahí es donde Dios interviene, porque yo estoy deseando que Él me salve. Quiero entrar al camino que Él ya ha trazado antes de la fundación del mundo. Voluntariamente yo quiero entrar a ese plan que el Señor ya tiene antes, desde antes. Ese es el tercer paso, la intervención de Dios en Cristo para salvarnos. Cuarto, dice aquí, su aceptación del Evangelio. ¿Ya? Yo tengo que aceptar la vida que el Señor viene a ofrecerme. Él me dice, yo quiero salvarte, yo deseo salvarte. ¿Quieres ser salvo? Sí, Señor, yo quiero. Acepto tu sacrificio, acepto tu salvación. Acepto. Solo eso tenemos que hacer, amigos. El Señor hace todo, yo solo acepto. Esa es gracia. Por gracia sois salvos en Cristo Jesús. Ese es el cuarto paso, ¿no? Y el quinto, la vida actual de los destinatarios como discípulos. ¿Qué significa eso? Significa que cuando el Señor me salva, porque yo deseo que Él me salve, o sea, me mete nuevamente en el camino que Él ya ha trazado para mí, para salvarme, porque yo quiero hacerlo, con mi elección yo quiero estar en ese camino. Entonces empieza una etapa de la vida cristiana. Por eso soy cristiano, porque empiezo a seguir a Cristo, me convierto en un discípulo de Jesús. El Señor me salva no para estar echado, durmiendo, el Señor me salva para cumplir una misión. Y también para vivir una vida de obediencia. Ese es el discipulado, amigos. El discipulado consiste en seguir a Jesús haciendo lo que Él hace, viviendo la vida de Él. En eso consiste el discipulado. Y a la vez, invitando a otros que vivan también la vida de Cristo, el ejemplo de Jesús que sigan. Discipulado. Ese es el quinto paso. Y el sexto paso es aceptar la verdad de que el Espíritu Santo, que ha tomado mi vida desde que yo me entregué a Jesús, es la garantía de que hay un futuro maravilloso por delante. Hay un futuro. Lo que el Señor me está dando aquí, paz, tranquilidad y también confianza, fe en Dios, eso se va a concretizar cuando Cristo venga por segunda vez. Pero ya puedo estar gozando ahora. Por eso los dones del Espíritu, ¿no? Que están en Gálatas, capítulo 5, versículos 22, 23, que dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Todos esos frutos, ¿ya? Se producen en mí cuando yo estoy al lado de Cristo, cuando el Espíritu Santo domina mi ser, sella mi vida. Entonces, eso es la vida anticipada de lo que yo voy a recibir cuando Cristo venga. Entonces, esos son los pasos, ese es el proceso, amigos, de la salvación. Así es, ¿no? La elección divina, nuestra existencia de pecado, porque nacemos en pecado, la intervención de Dios en Cristo para salvarnos de esa condición pecadora, porque si Cristo no viene, estamos perdidos. En cuarto lugar, yo acepto que el Señor me salve. Viene a mí y me dice, ¿quieres salvar? Sí, quiero. Entonces, comienza. Quinto, cuando yo ya decidí seguir a Cristo, yo me convierto en un discípulo de Él. Y avanzo detrás de Él, siguiendo sus enseñanzas, obedeciéndole. Y en sexto lugar, después de que yo estoy viviendo esa vida de discipulado, eso también produce frutos en mí, y esos frutos del Espíritu son garantía de que más adelante yo plenamente disfrutaré
de todas estas bendiciones. El Espíritu Santo es la garantía. ¿Está bien? Muy bien, amigos. Eso usted lo encuentra aquí. En la guía de estudio, el autor nos está haciendo un resumen de la secuencia de nuestra salvación. Ahora vamos a responder las 4 preguntas que aparecen aquí. Preguntas para dialogar, dice, ¿no? Mire lo que dice la primera pregunta. La historia subyacente de Efesios, o sea, lo que hemos visto hace un momento, ¿cómo es la historia del plan de salvación, el proceso de la salvación? No es solo la historia de los creyentes del siglo I, porque recuerden que Efesios fue escrito por Pablo para ellos, pero también en extensión para nosotros, porque es un libro inspirado por Dios, es para todos. Es nuestra propia historia, ¿no? ¿Tú has visto ahí? Esa es nuestra historia. ¿Cuál de los principales pasos o etapas de esa historia te da más esperanza en este momento? Todo lo que tú has visto, desde el primer paso, que es la elección antes de la fundación del mundo, hasta la garantía del Espíritu Santo que te ayuda y te da esperanza para seguir adelante sabiendo que más adelante tú vas a recibir lo que Dios te ha prometido. ¿Cuál de estos pasos a ti te da más esperanza en este momento? Bueno, personalmente, amigos, a mí me da esperanza de que los destinatarios serán recompensados por su fidelidad al tomar posesión de la herencia, que ya les fue otorgada en Cristo, y por su fe en Cristo se les otorgará un lugar en la era cristocéntrica venidera. O sea, personalmente, amigos, más esperanza me da el último paso. O sea, lo que estoy viviendo ahora. Ahora. Porque ahora yo no vivo por vivir, sino yo vivo enfocado en la era venidera. Esa era cristológica o cristocéntrica. ¿Por qué cristocéntrica? Porque en esa era, la era donde no habrá mal, donde no habrá dolor, tristeza, muerte, Cristo será el centro. Él vendrá a morar con nosotros. Eso es lo que me da esperanza. Que yo no estoy caminando por gusto acá. No estoy creyendo en vano, como dice Pablo. Nuestra creencia no es en vano, nuestra fe no es en vano. Todo lo que estamos haciendo no es en vano, porque hay una esperanza. ¿Y cuál es la garantía de eso? El Espíritu Santo presente. Eso es, ¿no? Muy bien, vamos a la segunda pregunta. Dice, ¿por qué crees que Pablo recuerda con tanta frecuencia el pasado pecaminoso de su audiencia y la invita a reflexionar sobre su vida anterior a la conversión? Si usted se ha dado cuenta, en el capítulo 2, versículos 1 al 3, y más adelante también, Pablo va a estar diciendo, ustedes eran así, vivían detrás de los placeres, haciendo la voluntad de Satanás, en otros tiempos, y así sucesivamente. Entonces la pregunta es, ¿por qué Pablo hace eso? Entonces la respuesta que yo les comparto son 2. Primero, porque desea que no se olviden del amor y la misericordia divina hacia los pecadores. Queridos amigos, recordar nuestro pasado no es para atormentarnos, sino para ser conscientes de cuánto nos ama el Señor. Nos amó en ese momento, nos sigue amando ahora y nos va a amar por la eternidad. Por eso el amor de Dios es eterno. Entonces, cada vez que yo volteo hacia atrás y veo mi vida pasada, desordenada, vacía, terrible, y ahora veo, entonces digo, alabado sea el Señor, porque su amor y su misericordia es magnífica, son magníficas. Y en segundo lugar, porque Pablo desea que su audiencia, o sea nosotros, reconozcamos el poder divino que fue capaz de hacer lo humanamente imposible. ¿Quién nos podía sacar de esa condición? ¿Quién? ¿Nosotros? ¿Un otro compañero de nosotros, pecadores igual que yo? No, amigos. Solo Dios, con el poder que resucitó, ¿ya? Ese poder que fue exaltado también en el cielo,
con ese poder, con esa autoridad, el Señor me sacó de mi condición terrible, me resucitó de mi muerte espiritual. Eso yo me acuerdo. Por eso yo alabo a Dios, alabo al Señor. Por eso Pablo repite eso, no recuerden, no se olviden, cuidado, porque amigos, cuando nos olvidamos, caemos en el error de que pensamos que son nuestros méritos, que por mi propia inteligencia, sabiduría, mi fuerza, yo salí de esa situación. No, nada que ver. Amigos, no hay nada en nosotros que nos pueda sacar de nuestra condición pecaminosa. Si usted se acuerda, en la semana yo le mencioné, la educación me puede sacar de mi condición pecaminosa, la psicología, el humanismo, ¿me pueden sacar de mi condición pecaminosa? No, nada, ninguna ciencia humana, solo la ciencia espiritual, la ciencia de Dios, divina, nos puede sacar de esa situación. Cristo Jesús, Cristo, con su poder, ¿no? En tercer lugar, la tercera pregunta dice, compara el resumen del Evangelio de Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, con su resumen anterior en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Qué temas similares aparecen? ¿En qué se diferencian? Nosotros aquí leamos Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice así, porque por gracia han sido salvados por la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios. Aquí usted se da cuenta que aparecen dos temas, la gracia y la salvación, ¿no? Porque por gracia, dice aquí, han sido salvados por la fe. En realidad son tres, gracia, salvación y fe. ¿Qué más? No por obras, aparecen las obras, cuarto. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí aparece la conversión, la nueva creación, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Entonces, todos estos temas aparecen en la conclusión de Efesios capítulo 2. Repito, gracia, salvación, fe, luego las obras, luego la nueva creación. Son temas que aparecen. Aquí la pregunta dice, ¿qué temas similares aparecen? ¿Y en qué se diferencian? Bueno, ya hemos identificado entonces la primera conclusión. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Ahora vamos a Romanos, porque nos pide que vayamos a Romanos. Romanos capítulo 1. Y en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, dice así. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio. Aquí está un tema, mira. Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio, amigos? ¿En qué consiste el Evangelio? En la gracia. Entonces, la pregunta es, ¿qué temas similares aparecen? Aquí está un tema, la gracia. En Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10 aparece la gracia y aquí también la gracia a través del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Aquí está el tema de la salvación, igual que allá. Por gracia han sido salvados, dice. Aquí también. El poder de Dios es salvación a todo el que cree. Aquí está la fe también. Mire, similares. La gracia, la salvación, la fe está apareciendo. Porque el Evangelio revela la justicia de Dios que Él da por la fe. El que confíe en Él, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Básicamente entonces, amigos, la gracia, la salvación y la fe aparecen como temas similares entre Romanos y Efesios. ¿Y cuáles son los temas que diferencian o que se diferencian? Básicamente la nueva creación y las buenas obras, que no aparecen directamente aquí, ¿no? Yo sé que tal vez indirectamente está, pero estamos hablando de una identificación más directa. Entonces, la respuesta sería, los temas similares son la gracia, que es el Evangelio, la salvación, la fe.
Y los temas en que se diferencian son la nueva creación y las buenas obras. Así respondemos entonces la tercera pregunta que aparece aquí en la sección del viernes. Preguntas para dialogar. Ahora vayamos a la pregunta número 4. La pregunta número 4 dice, si bien las buenas obras de los creyentes no juegan ningún papel en su redención, en el sentido de que éstas nunca pueden dar a nadie ningún mérito salvífico ante Dios, ¿qué papel importante juegan las obras en los planes de Dios para los creyentes? ¿Qué papel? Y nos pide que leamos Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Eso también hemos hablado en la semana, ¿no? Y hemos visto que las obras no nos salvan. Pero entonces, ¿cuál es el lugar de las obras en la salvación? Simplemente, amigos, es la respuesta que nosotros damos a nuestra salvación. Es la consecuencia de nuestra salvación. Yo hago buenas obras no para salvarme, no para que Dios me ame. Hago buenas obras porque Dios me ha salvado y porque quiero yo contentar a mi Dios después de todo lo que Él ha hecho por mí. ¿Sí? Y las obras buenas también testifican de que yo soy una persona salvada por Jesús, porque ya no vivo como antes, sino ya soy diferente. ¿Por qué soy diferente? Porque el Espíritu Santo vive en mí y produce frutos en mi vida. Por eso yo tengo amor, paciencia, benignidad, mansedumbre, ¿no? Templanza, todos esos. Ya no pues lo que dice Gálatas capítulo 5, ¿no? Manifiestas son las obras, ya no fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira. Todo eso ya pasó. Ya pasó. Esas son obras del pecado, obras muertas cuando yo entrego mi vida a Jesús. ¿Sí? Entonces, la obediencia, amigos, no es un requisito previo a la salvación, pero es un requisito de todas maneras. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta, dice Santiago capítulo 2, versículo 26. Recordemos lo siguiente, primero es la gracia, luego es la obediencia. Primero es el amor, luego son sus frutos. Todo es consecuencia de la salvación, de la gracia. Mi obediencia y mis buenas obras son consecuencia. Amigos, de esta manera nosotros cerramos nuestro estudio de esta semana. Hemos estudiado cosas maravillosas, cosas lindas. Si usted no ha visto diariamente nuestros estudios, yo le invito a revisar allí en el canal de Facebook, de YouTube. Revise desde el día domingo y usted va a ir aprendiendo más. Y va a entender lo que hemos hablado hoy día. Yo espero que lo que hemos desarrollado en la lección de hoy le ayude a complementar lo que ya aprendió. ¿Qué le parece, hermano, hermana? Realmente una bendición haber estudiado cómo nos rescató Dios. ¿De qué manera nos rescató? Ya hemos visto ese proceso, ¿no? Pasos. Y qué lindo. Todo por amor, todo por gracia. Nosotros solo aceptamos esa salvación y listo, ya está. El Señor nos salva. Y hay que mantenernos salvados diariamente, todos los días. Por eso todos los días estudiamos la Biblia, por eso todos los días oramos, por eso todos los días testificamos y mostramos nuestra vida convertida a la gente. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos hoy, gracias por durante toda esta semana recordarnos cómo hemos sido nosotros y cómo tú nos has convertido, Señor, por la gracia. Y también recordarnos de que hoy podemos nosotros vivir felices a pesar de las dificultades porque sabemos que tenemos esperanza de una vida mejor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, amigos, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Fue un placer haber estudiado esta lección, la cuarta lección, cómo nos rescata Dios. Maravillosa fue la lección de esta semana. Nos vemos, prepárense para la próxima. El día domingo comenzamos la quinta lección. Un fuerte abrazo,
Bendiciones, que tenga un feliz sábado. Disfrute con su familia. Nos vemos.